nuevamente, y como cada día es un gusto poder saludarlos y compartir juntos esta reflexión en la palabra de Dios, la vida de Jesús en orden cronológico. Vamos a continuar nuestro estudio. Estamos en el Evangelio según San Marcos, capítulo 2, y vamos a ver el versículo 4 y 5. El día de ayer vimos hasta el versículo 4 y hoy vamos a ver solamente el versículo 5 y detenernos un poquito para ver lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas a través de este texto. Un texto corto, sencillo, pero que siempre tiene la palabra del Señor algo que decir para nuestro corazón. El día de ayer vimos el versículo 4, terminamos ahí, dice Marcos 2, 4, y como no podían acercarse a él, es decir, los 4 hombres que llevaban al paralítico en la camilla, no podían llegar hasta Jesús a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Hasta ahí llegamos el día de ayer. Estos hombres bajando el lecho donde está el paralítico desde el techo porque no podían de otra manera acceder a donde estaba Jesús. Y hoy día quiero detenerme en el versículo 5 y escuche claramente lo que el Señor dice aquí en la palabra. Al ver Jesús la fe de ellos, de estos 4 hombres que llevaban al paralítico en la camilla, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué importancia tiene este texto para nuestros días, para nuestras vidas? Hablamos el día de ayer y el tema del día de ayer era: rodéate de gente que te aprecie, que te ame realmente. ¿Por qué? Porque estos 4 hombres tuvieron un compromiso tan fuerte, tan grande, que realmente podríamos llamarlo un compromiso de amor, de una amistad verdadera, sincera, real. Porque no solamente los llevaron hasta ahí, y hasta ahí pudo pudieron haber dicho que era suficiente. Bueno, ya lo trajimos, está lleno, no hay nada más que hacer. Pero más que eso, subieron al techo, hicieron un agujero en el techo, lo bajaron. O sea, todo el compromiso que hicieron y todo el trabajo que realizaron para poner a este paralítico frente a Jesús. Y por eso decíamos que es muy importante rodearse de gente así, que se comprometa contigo, con la visión que tienes, con el trabajo que realizas, de tal manera que puedan aún dar todo su esfuerzo para ir juntos en ese camino. Es gente que difícilmente te va a traicionar, que te van a fallar, como dicen vulgarmente, que te van a clavar el cuchillo por la espalda. No lo van a hacer. ¿Por qué? Porque así como se entregan con ese compromiso y ese amor real y genuino, es porque también sienten recibir lo mismo. Es decir, es recíproco. Cuando te rodeas de gente que te ama, entonces tienes que comprometerte a amar a esa gente en la misma medida o más de la que ellos lo están haciendo contigo. Es mutuo, ¿verdad? Entonces, aquí viene Jesús y les dice, viendo Jesús la fe de ellos. En otros textos donde dan milagros sobre la sanidad, Jesús habla de la fe de la persona a la cual se está enfrentando. En este caso, Él se refiere a la fe de los 4 hombres. Mire qué importante es estar rodeado de gente que tiene fe, que cree con convicción en Jesús. Porque cuando te rodeas de esa gente, Jesús mismo toma una decisión a favor tuyo por la gente que te está rodeando. Poniéndonos en el caso de que nosotros fuéramos los paralíticos, ¿verdad? Y hemos tenido la bendición de rodearnos de gente con un compromiso y un amor genuino y real. Y una fe real en el Señor. Mire que esta fe de estos hombres afecta tu vida. De modo que Jesús decide actuar a favor tuyo por la fe de ellos. Poniendo el caso que nosotros fuéramos el paralítico, ¿verdad? Y mire, Jesús dice, viendo la fe de los 4, entonces se dirige a bendecir la vida del paralítico por la fe de estos hombres. Ahora, en el otro caso, de que nosotros también seamos ese tipo de hombres como estos 4, que se comprometen realmente con la vida de otros. Mire cómo nuestra fe, nuestro compromiso hacia alguien, también afecta lo que Jesús va a hacer. Porque Jesús puede ver nuestra fe, nuestro interés genuino y real en la otra persona, y por lo tanto tocar
y ministrar a esa persona por la fe que nosotros tenemos. Muy difícil de ver en nuestros días. Y voy a aclarar este punto. Normalmente la gente, cuando va a orar por alguien y oran por una persona y no se sana, en el caso de que no haya una respuesta de sanidad sobre esa enfermedad o esa situación de esta persona, entonces le dicen a la persona: es que le falta fe. Usted debe tener fe porque el Señor obra por su fe. Sí, obra por su fe, pero también obra por la tuya. Y el ejemplo lo está dando aquí. Quiero repetir una vez más esto, que muchas veces culpamos o echamos la carga o la responsabilidad de la falta de resultado de una oración en la fe de la persona por la cual estuvimos orando, ya sea enfermo, una situación matrimonial, de economía, un conflicto familiar, y oramos por esa situación y no se arregla, no se soluciona, no hay la sanidad, no hay la respuesta, y le decimos: hermano o hermana, le falta fe. Tiene que usted creer más y poner más de su parte, confiar en el Señor, porque le está faltando fe. Yo estoy orando, pero a usted le falta la fe. Jesús pone este ejemplo aquí en la palabra para mostrarnos que también hay lo otro. Que si nosotros tuviéramos la fe suficiente, Jesús obra también por la fe que nosotros podemos tener. Es decir, cuando Jesús dice, viendo Jesús la fe de ellos, de estos 4 hombres, el Señor puede ver tu fe y mi fe para tocar favorablemente en la situación de otra persona. Es decir, que cuando oramos e intercedemos por otros, nuestra fe sí mueve el hecho de que el Señor pueda trabajar en beneficio de la persona por quien estamos intercediendo. Si no, no tendría sentido el interceder. Solo démosle el consejo a cada quien que tiene el problema, la enfermedad o la necesidad, y digámosle: póngale fe y ore. Porque nosotros no podemos hacer nada. Pues de acuerdo a la palabra y al texto que estamos leyendo, sí podemos hacer. Porque si nos juntamos y oramos e intercedemos por otro, nuestra fe de quienes tenemos el compromiso hacia esa persona por la cual estamos intercediendo va a mover el corazón del Señor. Y por eso el texto dice claramente, versículo 5 de Mateo 2, al ver Jesús la fe de ellos, de los 4 hombres que llevaron a este paralítico, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y con este punto quiero terminar. ¿Cuál era la razón de que estos hombres se hayan preocupado por llevar al paralítico frente a Jesús? Pues obvio, si yo estuviera en lugar de los 4, mi deseo, mi anhelo y mi fe está puesta en que Jesús es el único que tiene el poder para sanarlo. Lo estoy llevando y hago el agujero en el hueco, en el techo, y lo bajo y lo pongo frente a Jesús, esperando escuchar de Jesús que está sano, que puede ponerse en pie y caminar. Eso es lo que anhelo, porque esa es la necesidad de aquel por quien estoy intercediendo. Pero la respuesta de Jesús es diferente. ¿Acaso Jesús no sabía que el anhelo y la petición y la fe de estos hombres en Él estaba puesta en el hecho de que restaurara la salud de este hombre? Claro que sí. Esa era la razón. ¿Y qué esperaba el paralítico también? Creo que él entendía que el esfuerzo que sus amigos estaban haciendo de llegar frente a Jesús era para que Jesús lo sanara y dejara su condición de paralítico y pudiera caminar. Pero las palabras de Jesús son: hijo, tus pecados te son perdonados. Dándonos aquí una muestra también muy interesante de cuáles son las prioridades en el reino. Muchas veces cambiamos la prioridad. Como les decía hace 2 videos atrás, la palabra es la prioridad de Jesús. No el milagro, no la muestra de poder, sino la predicación y la enseñanza de la palabra. Porque la palabra lleva vida eterna. La sanidad viene hasta que te mueres o te enfermes de otra cosa, o la solución de tu problema es temporal hasta que vuelvas a meter la pata, vuelvas a fallar, otro conflicto aparezca. Pero en el caso de este hombre, Jesús le dice: tus pecados te son perdonados.
La prioridad de Jesús siempre ha sido el alma del hombre, del ser humano. Porque el alma es eterna. Nuestro cuerpo es pasajero. Es decir, el paralítico o no, lo importante es que fuera salvo. Que se reconciliara con Dios, que su relación con Dios estuviera bien. Por lo tanto, era importante el perdón de sus pecados más que sus piernas o su cuerpo se moviera. Entonces, la prioridad siempre en el corazón del Señor es el alma de la gente. Y que use a otras cosas como la muestra de su poder, o los milagros, o la sanidad, para que la gente crea y su fe se fundamente, se fortalezca, son herramientas que Dios usa para el beneficio del alma de la persona. Pero su prioridad y el centro es el alma. La salvación del ser humano, el perdón de sus pecados. Y por eso Jesús apunta a lo que es primordial. Hijo, tus pecados te son perdonados. En ese momento entonces su alma restablece su comunión con Dios y él es salvo. Ya el milagro más grande está hecho. La sanidad puede venir después como consecuencia simplemente. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque muchas veces, tal vez con buena intención también, usamos las muestras de poder, de sanidad, y hacemos servicios y eventos para milagros, de modo que la gente sea atraída por el poder, por los milagros, por la sanidad, por la respuesta a sus peticiones y oraciones. Y entonces, cuando reciben eso, presentarles el Evangelio y decirle: mira, cree en Jesús que te hizo este milagro y serás salvo. Hemos invertido un poco el proceso. Y queremos, a través de las muestras del poder, entonces mostrar la salvación, entregar la salvación. ¿Y qué pasa entonces si no todo el mundo recibe la respuesta, la sanidad o el milagro que está esperando? Entonces, cuando le presentas a Jesucristo, dices: pues a mí no me hizo nada. Tal vez el que recibió, el que ya escucha, o el que se levantó de la silla de ruedas, o el que se le sanó el cáncer o el tumor que tenía, él puede decir: sí, acepto, porque pues se le hizo el milagro. O aquel que dice: ayer vine y hoy día me perdonaron todas las deudas que tenía. O estaba por divorciarme con mi esposa y ya la situación se arregló. Entonces esa persona que recibió la respuesta dirá: oh sí, yo vi la muestra de poder, y como vi esto, entonces, es decir, vi y por eso creo. Y Jesús siempre enseñó al revés. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y cuando la gente le pedía muestras de poder y de milagros, él decía: no les voy a hacer, porque yo no vine para eso. ¿Entendemos la situación? Entonces no nos equivoquemos, y aclaro esto: yo no estoy diciendo que esté mal o que obviemos el hecho de que haya milagros y las muestras del poder de Dios y sanidad y reconciliación y perdón. Sí, eso está bien, pero que la palabra para salvación del alma, del hombre, de la mujer, del ser humano, sea la clave de lo que presentamos. Ese es el mensaje del Evangelio, que va acompañado de muestras de poder. Bien, porque esas muestras de poder van a respaldar esa palabra dicha con autoridad. Pero la palabra en sí, la sola palabra dicha con autoridad, tiene el poder para salvar el alma. La palabra de Dios es viva, eficaz, transforma, redarguye y cambia, y reconcilia al hombre con Dios. Por eso nos mandó: ir y predicad el Evangelio a toda criatura. No dijo ir y hacer milagros. Ahora, a los que prediquen y lleven la palabra, les seguirán estas señales. Claro, como que es consecuencia de esa palabra de poder. Si Dios quiere actuar a través del Espíritu Santo en milagros y prodigios, amén, lo va a hacer. Pero no hagamos al revés. No atraigamos a la gente diciéndoles: aquí va a haber milagro, va a haber sanidad, va a haber poder de Dios, y entonces se les va a dar la palabra. Porque Jesús nos da una clara lección a través de toda la palabra.
el alma es primero. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No era la salud lo que se perdió, era el alma del hombre por el pecado. Y eso es lo que vino a rescatar. Como consecuencia, lo demás, la muestra del poder de Dios siempre será una bendición en la demostración de quién es Él en favor de nosotros. Permítame orar. Señor, te doy gracias por este tiempo que nos has permitido compartir la palabra. Te ruego, Señor, que esta palabra sea de inspiración para nuestras vidas. Señor, bendigo a cada hijo, hija tuya que está escuchando, Señor. Y ayúdanos a entender cómo es el reino. ¿Cuál es el ADN de tu reino, Señor? Es tu palabra la clave. Es el alma del ser humano lo que tú buscas, lo que tú quieras reconciliar. Señor, y te agradecemos por las muestras de poder de tu Santo Espíritu. La sanidad, los milagros, la reconciliación, la parte económica restablecida. Todo eso es bendición tuya, Señor. Pero entendemos que tu corazón está por nuestra alma, por salvarnos, por perdonar nuestros pecados, por limpiarnos y reconciliarnos con nuestro Padre Celestial. Bendigo a cada hijo e hija tuya que está escuchando en esta tarde. Señor, que esta palabra lleve fruto en sus vidas y que podamos ponerla en práctica y vivir conforme a tu palabra y tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, un abrazo fuerte de parte de mi esposa Teresita, de su servidor, el pastor Jonathan Prados, de la ciudad de Corona, en California. Les animo, no se olviden, vaya al canal de YouTube, Jonathan Prado. Entra a YouTube, busca ahí Jonathan con TH, Jonathan Prado, y ahí se suscribe, es gratis. Hay más de 280 videos que tú puedes ver que pueden edificar tu vida y puedes compartir con otros para bendecir las vidas de otros también. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor los bendiga y gracias por sus likes, por sus comentarios. Siempre les agradecemos sus oraciones también. Por favor, no se olviden de escribirnos algo por interno y por Messenger. Yo les estaré respondiendo en el transcurso de hoy y mañana. Hasta el día de mañana. Bendiciones.